Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 2 del curso Electricista Instalador de EDIS. La clase número 1 habíamos tratado de entender un poco qué es la electricidad, cómo detectarla, ya que obviamente habíamos dicho que no se podía ver, entonces había que detectarla de alguna manera. Y después nos metimos un poquitito en lo que es la materia en sí y en qué consiste la circulación de la corriente y qué es en realidad lo que circula por un material que nosotros habíamos visto llamado buenos conductores. Bien, ahora hay algunos, reforzando un poquitito los conceptos vistos en la primera clase, tenemos dibujado, como lo teníamos antes, el átomo. Esto es el átomo. Donde habíamos visto que el átomo estaba compuesto por un núcleo. El núcleo del átomo está compuesto por protones, que son cargas positivas, los neutrones, que son cargas neutras, y girando en órbitas diferentes alrededor de ese núcleo justamente los electrones, que son cargas negativas. También habíamos visto que necesitábamos, para ir pasando esos electrones de un átomo a otro, una fuerza externa que en la clase 1 habíamos llamado fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz producía una presión sobre los átomos, que esa presión es justamente la que arranca los electrones y los hace circular. Produce una presión eléctrica. Y esa presión que ejercemos sobre el átomo produce una tensión eléctrica. Y esa tensión, si bien dicho, tensión eléctrica, produce un potencial eléctrico. ¿Sí? Un potencial. Y recuerden que también habíamos visto que nosotros generalmente tenemos dos cuerpos, por lo cual va a haber un potencial en un cuerpo y un potencial en otro cuerpo. Y esa diferencia nosotros la vamos a llamar diferencia de potencial. Hay un concepto en electricidad donde nosotros siempre vamos a usar la palabra diferencia. Tenemos que tener incorporado que nosotros la palabra diferencia en electricidad es sinónimo de resta. Es igual a resta. Entonces, cuando nosotros llamamos diferencia de potencial, es la resta entre el potencial de un punto y el potencial de otro. Esa diferencia de potencial nosotros le vamos a asignar
una unidad que la vamos a llamar volt. Bien, ahora, haciendo un resumen de esto, de esta parte, tenemos que la fuerza electromotriz produce una presión eléctrica, la cual produce una tensión eléctrica, la cual produce una resta o diferencia de potencial que se mide en volt. Y esto tiene cierta lógica porque nosotros sabemos que nuestras diferencias de potencial común y corriente en nuestros circuitos hogareños es de 220 volt. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos dos cables activos, al cual uno llamamos fase y el otro llamamos neutro, esto quiere decir que la resta entre el potencial de fase y el potencial de neutro son 220 volt. O sea que, si yo digo que el potencial de fase es 220 volt y el potencial de neutro es 0, hago 220 menos 0 y me da justamente la diferencia de potencial que yo tengo disponible en mi instalación eléctrica. Ahora, esa diferencia de potencial o esa presión produce sobre el electrón la circulación. Y habíamos dicho que nosotros teníamos los electrones, eran cargas circulando. Y a la carga, a la medida de la carga eléctrica que nosotros llamábamos Q, la medíamos en una unidad llamada Coulomb, que lo simplificábamos así, Coulomb. Esa carga circulando a través del tiempo, que nosotros el tiempo lo medimos en segundos, teníamos Coulomb dividido segundo. Lo cual era una unidad de medida que nosotros llamábamos amperes. Y se ejemplifica con la letra A. Es el ampere. También sabíamos o habíamos visto que cada uno de los átomos produce, o sea, hay átomos que tienen más facilidades para ceder los electrones y átomos que tienen más dificultades para ceder electrones, o sea, son más propensos a recibir electrones que a darlos. Los materiales que tienen los átomos con más facilidad para ceder electrones, nosotros los llamamos materiales buenos conductores. Si yo tengo un material que cede electrones, a ese material yo lo llamo buen conductor, como bien habíamos visto. Buen conductor. Si
en vez de ceder electrones, es un material que recibe electrones, es un material que yo lo llamo mal conductor. Bien. Y a los materiales buenos conductores, comúnmente los llamamos conductores. Y a los materiales, a los materiales buenos conductores, normalmente nosotros los llamamos conductores. Y a los materiales que son malos conductores, vulgarmente o comúnmente, nosotros los llamamos aisladores. Bien. Ahora, se conoce como corriente eléctrica al desplazamiento justamente de esos electrones. Normalmente, en cualquier circuito eléctrico o cuando la electricidad no era demasiado conocida, se creía que lo que llevaba la carga, lo que llevaba la electricidad, era justamente las partículas positivas de los materiales. O sea, se creían que lo que transportaba la electricidad eran los protones. Por lo tanto, se había adoptado una convención o una creencia, por decirlo mejor, de que la electricidad iba del polo positivo al polo negativo de un circuito. Yo ahora voy a dibujar un circuito convencional y vamos a analizar un poco el comportamiento de la corriente. Normalmente un circuito convencional es un circuito de corriente continua, donde se representa la fuente de corriente continua, se representa de esta manera, donde la línea larga es el polo positivo y la línea corta es el polo negativo. El conductor por donde va a circular la corriente, una resistencia que se representa de esta manera. Siempre que veamos de acá en más, este símbolo representa una resistencia. Su valor depende del valor que le querramos dar. Y también vamos a dibujar como un esquema donde nosotros vamos a cerrar o abrir el circuito, lo que comúnmente nosotros conocemos como llave o tecla, donde nosotros prendemos o apagamos una luz o activamos o desactivamos una resistencia. Esta va a ser mi fuente, ni más ni menos. Esta va a ser mi resistencia. Y esta va a ser mi llave. Este es un circuito convencional. Habíamos dicho que antiguamente se creía que la corriente circulaba del polo positivo al polo negativo, que este era el sentido de circulación de la corriente. Lo vamos a representar con color rojo, que la corriente circulaba en este sentido. Después, a medida que fue avanzando un poco la ciencia, y se fue descubriendo que en realidad lo que circula, como bien habíamos dicho en la clase 1 y repasando un poco en esta clase, lo que se mueve, lo que se va
moviendo, va circulando, no son los protones, no son las cargas positivas, sino que son las negativas, o sea, los electrones. Entonces, ahí se supo que en realidad la corriente en un circuito de corriente continua circula de negativo a positivo, en este otro sentido. Este es el verdadero sentido de circulación de la corriente. Ahora, a efectos de nosotros en las próximas clases estudiar los circuitos eléctricos, por una cuestión de estudio y de facilidad, nosotros vamos a adoptar la circulación de positivo a negativo, o sea, al revés de la realidad sería. Nosotros sí o sí, por una cuestión de comodidad, siempre uno le es más fácil recordar de positivo a negativo que de negativo a positivos. Tenemos que tener esos dos conceptos claros. Nosotros, a efectos de los estudios, vamos a adoptar este sentido de circulación, pero la realidad es que tiene este sentido de circulación. ¿Y por qué la corriente circula de positivo a negativo? De negativo a positivo, perdón. Porque cuando nosotros activamos la llave, cerramos el circuito, ahí es donde se empieza la circulación de corriente. Y como lo que circula son electrones, y nosotros sabemos que la ley del magnetismo es que cargas de igual signo se repelen, ¿no? Vamos a escribirlo acá, que es la ley del magnetismo. Cargas iguales o del mismo signo se repelen y cargas de distinto signo se atraen. Como vulgarmente dice el dicho, los polos opuestos se atraen. Las cargas de distintos signos se atraen. Estos electrones libres que estarían acá serían atraídos o en un primer momento repelidos. Los electrones que yo tengo libre, perdón, en el conductor serían repelidos por el polo negativo de la fuente. Entonces los empuja a venir para acá. Cuando llegan a un cierto nivel de circuito, son atraídos por el polo positivo que yo tengo acá. Son atraídos hacia acá. Y una vez que están acá adentro, son vueltos a expulsar por el negativo, y así se hace toda una circulación de corriente eléctrica. En el circuito. Bien. Ahora, esta fuente que está acá, como bien dijimos, es una fuente de corriente continua que me lo provee una batería, una pila, de acuerdo a una reacción química. Otra de las cosas que debemos recordar que la fuente más perfecta, por decirlo de alguna manera, de corriente continua, o más estable, más, como bien he dicho, que más se acerca a una corriente continua perfecta, es una reacción química. Y la reacción química es justamente lo que me da una batería o una pila. Yo puedo generar corriente continua a partir de alterna, pero no es
tan perfecta como lo que me puede llegar a brindar justamente una fuente de corriente continua, que es una pila o una batería. Ahora, nosotros, esta corriente en un circuito está limitada por la resistencia, y habíamos visto que la resistencia es el grado de oposición que ofrece un conductor o una resistencia que ofrece un material, al paso de la corriente. Y esa resistencia, esa medida de resistencia la poníamos con una unidad que llamábamos ohm. Y lo graficábamos con la letra omega. Entonces, cuando nosotros teníamos esta resistencia, nosotros llamábamos que esta resistencia tiene el valor de 1 ohm cuando, teniendo esa resistencia en el circuito y yo aplicando en la fuente, aplicando una diferencia de potencial de 1 volt, por el circuito a mí me circula una cantidad de corriente de 1 ampere. De 1 ampere. Si yo aplicando una fuente de 1 volt a mí por el circuito me circula una corriente de 1 ampere, quiere decir que mi resistencia tiene el valor de 1 ohm. Y esa es la unidad de medida de la resistencia que me está midiendo la oposición al paso de la corriente eléctrica. Espero que haya quedado bien claro el concepto de lo que es un circuito eléctrico, que más adelante lo vamos a desarrollar en más profundidad. Y vamos a jugar un poco con lo que son los voltajes, el amperaje y la resistencia. Y a combinar circuitos obviamente más complicados. Yo los saludo, les mando un gran abrazo y nos vemos en la clase 3 del curso de electricista instalador.